Solución de una ecuación diferencial. ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial o qué es la solución de una ecuación diferencial? Conceptualmente, la solución de una ecuación diferencial es una función. Esa función debe hacer válida la ecuación. Es tal cual la definición, simple y muy explicativa. Cuando se resuelven ecuaciones algebraicas, en este caso se trata de identificar un número que al multiplicarlo por 6 y restarle 3 nos dé 21. Ese número que se encuentra es la solución de esta ecuación algebraica. Utilizando el procedimiento que conocemos como despejar, llegamos a que ese número es igual a 4. X debe valer 4. ¿Cómo sabemos que este valor de x igual a 4 es el correcto? Comprobamos. Como se comprueba, se sustituye el valor que se encontró como solución en la ecuación original, y si al final se obtiene una igualdad como en este caso, quiere decir que x es igual a 4, resuelve esta ecuación algebraica. Entonces se despeja y una vez que se obtiene el resultado, ese resultado se sustituye. Si al final de la sustitución llegamos a una igualdad, esta es la solución de la ecuación. Entonces, cuando se resuelve una ecuación algebraica, se obtiene un número o números que hacen válido el enunciado matemático. ¿Por qué puede ser más de un número? Porque la cantidad de soluciones depende del grado de la ecuación. Una ecuación de segundo grado tiene 2 soluciones, una ecuación de tercer grado tiene 3 y así sucesivamente. De modo que por eso se obtiene un número o números que hacen válida la ecuación. La diferencia con una ecuación diferencial es que se obtiene una función o funciones que hacen válida la ecuación diferencial. También va a depender del grado de la ecuación diferencial. Entonces, en un caso se obtiene un número y en otro caso se obtiene una función. El procedimiento para comprobar que esta función resuelva esta ecuación diferencial es básicamente el mismo que se utiliza en la ecuación algebraica. Solo que en el caso de la ecuación diferencial implica que la ecuación contenga la derivada de la función o las derivadas de la función y la función misma. De modo que antes de sustituir debemos saber a qué es igual la derivada de y. Entonces pues derivamos. Hay que derivar esta función. Se obtiene la derivada de la función, que en este caso es un cuarto de x cúbica. Entonces, como ya conocemos la derivada y conocemos la función, únicamente hay que sustituir en la ecuación y ver si después de hacer el álgebra y la aritmética básica encontramos una igualdad. Es lo que conocemos como el proceso de comprobación. Entonces tenemos esta ecuación diferencial de y de x es igual a x por la raíz cuadrada de y. Y como ya conocemos a qué es igual de y de x, sustituimos el valor de un cuarto de x cúbica, x lo dejamos tal cual, y la raíz de y, pero y es igual a x cuarta entre 16. Entonces solamente sustituimos los valores y vemos si al final de hacer la simplificación de esto, llegamos a lo mismo que está del lado izquierdo. Entonces la raíz de x cuarta entre 16 lo podemos dividir en la raíz de x cuarta entre la raíz de 16 y al final vemos que efectivamente se llega a una igualdad porque un cuarto de x cúbica es igual a x cúbica sobre 4. De modo que como se llega a una igualdad, quiere decir que esta función sí resuelve esta ecuación diferencial, es la solución de la ecuación diferencial. Entonces esta función es la función solución. En este otro ejemplo, la función tiene la forma x e a la x y en la derivada vemos que, en la ecuación diferencial vemos que está la segunda derivada. Entonces en este caso se debe derivar 2 veces la función, lo cual en principio no es más complicado, es un poco más laborioso, pero no es complicado porque se deriva y se vuelve a derivar. Entonces hay que encontrar la segunda derivada, la primera derivada y la función ya la conocemos y después solo se sustituye. Entonces vamos a derivar por primera vez esto, x e a la x. La derivada es x e a la x más e a la x.
Para obtener la segunda derivada vamos a derivar x e a la x más e a la x. Y en el proceso de derivación, esta es la derivada de una suma de funciones que se convierte en la suma de las derivadas de las funciones, y esta función ya fue derivada. Haciendo todo el proceso de derivación por segunda vez, obtenemos x e a la x más 2e a la x como la segunda derivada. Entonces ya se tiene la función, la primera derivada y la segunda derivada. Lo que se hace es, se sustituyen esos valores en la ecuación diferencial. Entonces la segunda derivada es x e a la x más 2e a la x, la primera es x e a la x más e a la x, y la función es x e a la x. El menos es por la ecuación diferencial, la función es esta. Bueno, una vez que se sustituye, hay que hacer los productos y la aritmética para poder resolver. Entonces, este es un producto, 2x a la x, más menos por más menos y menos por más menos. Tenemos un 2e a la x positivo y un 2e a la x negativo, se hacen 0. Y después tenemos x e a la x menos 2x a la x, como es el número mayor es negativo, nos queda un número negativo. Entonces vemos que efectivamente llegamos a una igualdad, porque menos x a la x es igual con menos x a la x. De modo que esta función sí es la solución de esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de orden 2 y grado 1. De modo que ese es el procedimiento para demostrar que la función resuelve la ecuación diferencial. No se está resolviendo aún la ecuación diferencial. Se supone que esta es la solución, y entonces se comprueba que efectivamente lo sea. Si al final se llega a una igualdad, quiere decir que esa función sí resuelve la ecuación diferencial.